Les doy la bienvenida a este segundo episodio de El lenguaje terrícola. El lenguaje terrícola es una señal filtrada en el sistema. Decodifico lo que siempre estuvo ahí, pero nadie te explicó. No vengo a confirmar lo que ya sabes, sino a sembrar la duda que lo cambia todo. Disclaimer: este podcast podría alterar tu sistema de creencias. Bienvenidos, bienvenidas. Estoy muy contenta de abrir los fuegos de este segundo episodio llamado Psicología para el Despertar. Les voy a contar por qué traigo ese nombre. Voy a partir contándoles una anécdota, historia de mi vida. Cuando yo era pequeña de edad, no de porte, soy pequeña de porte, ya saben los que me conocen en 3D, siempre quise ser abogada. Yo iba a estudiar Derecho, esa era la carrera para la que yo creía que estaba hecha, y fue mi decisión hasta aproximadamente segundo semestre de cuarto medio, último año de colegio, escuela, aquí en Chile. Y hubo un momento en una clase en el que fue como que me cae un rayo y digo en voz alta: voy a estudiar psicología. El compañero que estaba, mi compañero de banco, que éramos muy amigos, me dice como: te chiflaste, como, ¿de dónde salió eso? Y la verdad es que hasta el día de hoy yo no tengo una respuesta. Dirían algunas amigas astrólogas que han mirado mi carta natal, dirían como Urano haciendo lo suyo ahí, el rayo uraniano haciendo lo suyo en ese momento. Puede ser, ¿no? Hoy me hace sentido esa mirada. Sin embargo, no sé realmente qué es lo que pasó. Lo que sí sé es que de haber pasado toda mi vida, se instala esto como una certeza muy potente que efectivamente me llevó a estudiar psicología y a sortear un montón de situaciones, qué sé yo, prueba de aptitud académica, escoger una universidad, decidir si postergar un año los estudios. Y nada, fue como, no, psicología, lo tengo claro, ahora no voy a esperar nada y lo voy a hacer. Y lo hice. Y me transformé en psicóloga. Ya son más de 15 años en este camino, en esta senda, y han pasado un montón de cosas. Entonces, el episodio de hoy que traigo y que he llamado Psicología para el Despertar tiene un camino que está conectado, ¿cierto?, con esta experiencia que contaba de cuando yo era niña, de cuando tuve que decidir qué estudiar, a qué dedicarme, hasta el momento en el que estoy ahora. Pasa algo muy chistoso, ¿no? Y es que yo no estudié para abogada finalmente, no estudié Derecho, no estudié leyes, no me dediqué a eso. Sin embargo, parece que por muchos años yo hubiese hecho en lo interno psicología desde un lugar de traje y corbata y toda la formalidad que lleva el derecho, ¿sí? Y pasa que, claro, estaba haciendo psicología desde un lugar ordenado, predecible, estructurado. Hay truenos fuertes. Relámpago acaba de caer. Miren el ruido. Hermoso. La naturaleza manifestándose. Estaba hablando de Urano hace unos momentos, ¿no? Y caen ahí los rayos. Ok. Entonces decía que por muchos años hice una psicología como empaquetada, ¿no? Desde un lugar serio, cómoda, protegida los metros, digamos como en el metro cuadrado de mi consulta,
Y, y claro, pues la psicología por muchos años se transformó en mi refugio, en mi forma de validarme, en una forma también de esconderme, en una forma de ser obviamente reconocida de alguna manera. Me acomodaba mucho ese lugar, pero empecé a vivir un montón de cosas, empecé a tener curiosidades, empecé a tener llamados internos muy fuertes, muy potentes, y también a tener experiencias personales difíciles, retadoras, desafiantes, y, y otras más antiguas que empezaron como a aparecer, ¿no?, en mi vida, a manifestarse. Y de pronto la psicología se comenzó a transformar para mí más que en un refugio y en un lugar cómodo, en una especie como de jaula, desde la vereda de que esto, por cierto, lo aclaro, no es un manifiesto antipsicología ni nada por el estilo, estoy contando sobre mi devenir con la psicología y les voy a contar la integración más bien, porque no es que la psicología haya salido de mi vida, yo sigo siendo psicóloga clínica a mucha honra y sigo atendiendo pacientes y amo ese trabajo, pero hay una integración acá que es muy potente y que obviamente conecta con el nombre de este episodio, Psicología para el Despertar. Entonces continuó, hubo un momento en el que este refugio se comenzó a transformar en una jaula que me empezó a atrapar. Cuando empecé a observar casos en la consulta que no cabían en las descripciones que que hacen, ¿no?, la ciencia, los libros que todo lo categorizan, que todo lo estructuran, que todo lo meten como en cajitas, y observar la humanidad, observar el dolor, conectar con lo que les pasaba a muchas personas y evidentemente también paralelo lo que a mí me pasaba en la vida y las inquietudes y las búsquedas que yo tenía en mi vida. Y empecé a ver que la psicología, al menos la tradicional, me quedaba chica, no daba el ancho, no respondía a muchas cosas que yo empecé a vivir. Entonces, lo que empezó a ocurrir es que empecé a transitar otros caminos que hoy día los puedo resumir, englobar tal vez en la frase lenguajes simbólicos, entendiendo los lenguajes simbólicos a las distintas aproximaciones que existen a, no sé, la realidad, desde los arquetipos que existen en el lugar, planeta que habitamos, desde justamente los mapas personales de todos los seres que habitamos este planeta, y los lenguajes simbólicos, llámese, qué sé yo, tarot, eneagrama, astrología, diseño humano, claves genéticas, cábala. Hay un montón de lenguajes simbólicos que he explorado. Empezaron a darme otras respuestas, empezaron a no a separar, sino que empezaron a integrar un montón de cosas que hasta ese momento como que flotaban sin un orden mayor. Comencé también a observar que muchas veces, por ejemplo, hacer procesos largos con algunas personas por cosas difíciles, por eventos traumáticos o bien sostenidos en el tiempo,
o un evento traumático muy grande que vivía una persona. Y entonces hacer un trabajo desde la clínica dura, estricta, ortodoxa, ¿sí? Científica, y llegar a ciertas confluencias, a ciertos puntos, a ciertas, entre comillas, conclusiones en conjunto en el trabajo con esa persona. Y de pronto, cuando ya se instalaba una cierta estabilidad, obviamente yo siempre he sido muy transparente con las personas con las que he trabajado de mis búsquedas personales, porque abro la puerta a mostrarme humana. Es también me dejaba en un lugar extraño, como enjaulada, porque como que supervisiones como la neutralidad es muy importante, etcétera, en la psicología clínica. Y, y yo hacía muchas cosas que tal vez no eran reñidas con la ética jamás, pero sí tal vez eran reñidas con esta, insisto, mirada muy ortodoxa desde la psicología, manera de funcionar, de interpretar, de entender y de vincularse también con otro ser humano que está enfrente. Entonces, con estos pacientes empezamos a observar y de pronto mirar mapas a través de distintos lenguajes simbólicos y comenzar a sentir así como la cabeza explotar, porque trabajos terapéuticos de años se veían así como en una fotografía clarísimamente marcadas como estas conclusiones a las que habíamos llegado después de mucho trabajo. Y ahí es como una frase típica mía, como ¿qué clase de brujería es esta? Fue muy sorprendente, muy sorprendente. Entonces, el comenzar a caminar por esos senderos de los lenguajes simbólicos, y también esto me parece también que es muy atingente y muy responsable ponerlo sobre la conversación de este capítulo, la psicología transpersonal, la psicología que aborda, por ejemplo, los estados no ordinarios de conciencia, la psicología transpersonal que aborda las matrices básicas perinatales que describen, ¿cierto?, el proceso desde la gestación hasta el trabajo de parto, el nacimiento y el posparto, digamos, inmediato de una persona, y que describen con una precisión, pero es que sorprendente, los bloqueos que tiene una persona en su vida adulta mirando lo que le pasó en esa etapa de su vida. Entonces me llevó a decir como la psicología tradicional, ortodoxa, queda corta, no alcanza, no responde, no da el ancho. Y entonces me pareció también que este caminar muy interno, hasta acá nunca he hablado o expuesto esto así de público, este caminar. Entonces empecé a observar que era responsable también para mí comenzar a hacerme preguntas y reconciliarme con la posibilidad de que ese lenguaje, la psicología estricta, ortodoxa, científica, que fue mi refugio, mi casa inicial, tal vez era como, no sé, el lenguaje terrícola, como una especie de casa de infancia desde la que obviamente aprendí cosas, me llevé valores para la vida, herramientas, pero desde la cual tenía que salir, desde la cual tenía que salir, está bien dicho, o desde la que tenía que salir más bien, para poder crecer, para poder desplegarme, para poder expandirme más allá de los límites conocidos, impuestos. Y aquí empiezo a tener una
unos insights bien lindos desde la astrología. Empecé a asociar a la psicología como este primer refugio, este primer momento, con lo que en astrología se conoce como el nodo sur. Voy a explicar esto en lenguaje terrícola porque yo sé que hay gente que me escucha que no tiene idea de cosas de astrología, y si yo sigo hablando y hago como que anda a googlear qué es el nodo sur, no tiene ningún sentido este podcast, ¿no? Entonces, una explicación en lenguaje terrícola. Piensa que el nodo sur es como este aprendizaje de la vida, un lugar que dominamos, un lugar de cosas que entendemos perfectamente. Es como nuestro lugar seguro, de alguna forma, en donde desplegamos talentos, conocimientos, saberes, para poder un poco echar a andar la vida inicialmente. Y obviamente que hay cosas muy positivas, como decía antes, en ese espacio. Sin embargo, hay, además del nodo sur, existe el nodo norte, que es un eje, ¿cierto? Son puntos matemáticos, no son planetas en astrología, sino que son puntos matemáticos, que tenemos el nodo sur y enfrente tenemos el nodo norte. Y el nodo sur es como, repito, ese lugar conocido desde el que venimos, y el nodo norte es el lugar hacia el que nos dirigimos. Entonces, como decía, esta idea de la casa de infancia, hay un momento en el que uno tiene que como dar el salto, salir de esa casa de infancia, salir del nodo sur, salir de lo conocido, salir de lo cómodo, salir del refugio. Si uno quiere evolucionar, si uno quiere expandirse, si uno quiere crecer, si uno quiere transitar el camino evolutivo que está propuesto para nuestra alma, es que tenemos que salir de ahí. Entonces, estudiar psicología fue cómodo por mucho tiempo, hasta que dejó de serlo, hasta que dejó de hacerme todo el sentido, hasta que empecé a abrir los ojos hacia otras búsquedas, hacia otros lugares, hacia otras realidades, y ahí es como, ok, toca moverse. Entonces, el nodo sur era un lugar también para mí. El nodo sur, la psicología más tradicional, era un lugar como de sentirme validada, sentirme protegida, en donde la ciencia me albergaba y me daba validez. Entonces, salir de ahí y comenzar a integrar lenguajes simbólicos, que es algo que estoy haciendo hace muy poco realmente, así en lo público. En lo privado llevo muchos años, pero en lo público es muy reciente. Tiene que ver con salir de ese lugar, de ese espacio, con moverme, salir de lo conocido, de lo estructurado, y buscar esa dirección. Ya no solo ir como una cabra de cerro, como que empuja hacia adelante, hace lo mismo, pero nunca se pregunta hacia dónde está caminando. Siento que eso también representa una conducta que tuve por bastantes años, que era como hacer todo desde el esfuerzo. Nodo sur en Capricornio, ¿cierto? Como decía, la cabra sube, empuja, hace las cosas que tiene que hacer, es como trabajadora. Pero claro, ese esfuerzo constantemente al hacer las cosas dejó de tener sentido en algún momento. Dejó de ser algo grato. Salir del lugar cómodo
implicaba conectarme con otros miedos. Cuando era niña, siempre participé en muchas cosas como talleres escolares, fui scout por muchos años, digamos, participaba en talleres de música, talleres del colegio católico en el que iba, religiosos, etcétera. Siempre estaba metida en muchos grupos, era muy líder y empezó a pasar que eso empezó a generar, esa forma de ser mía empezó a generar anticuerpos en muchas personas. Entonces los comentarios eran apodos, por ejemplo, como canapé, Coca-Cola, que andaba metida en todas. Y entonces, cuando uno es niña y alguien te dice ese tipo de cosas, uno al principio las enfrenta como con tratar de ignorar lo que pasa, pero cuando uno ya llega a adulta, se da cuenta del impacto de esas palabras, se da cuenta del impacto de esos juicios de alguna forma. Entonces, cuando yo comencé a darme cuenta que tenía que hacer este caminar, esto nunca tan ordenado como lo estoy explicando acá, solamente muy intuitivo, me di cuenta que tenía que caminar, hacer unos movimientos que no estaba haciendo, de integración, ¿no? Como psicóloga, todo súper bien, pero hay que integrar otras cosas. Cuando empecé a darme cuenta de esto, empezaron a aflorar miedos porque eso significaba salir de mi zona segura, moverme hacia lugares nuevos y eso significaba exponerme, arriesgarme. Y entonces empezaron a despertar estos temores, demonios de la infancia, porque el exponerme, el estar visible, que me había pasado fondeada, como se dice aquí en Chile, muchos años detrás de distintas experiencias, detrás de distintos grupos, en mi consulta, en mi metro cuadrado. Ese salir de la cueva, fue susto, mucho susto. Y claro, eso del sistema nervioso. Los seres humanos, nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, toda nuestra composición está diseñado para protegernos del peligro. Entonces, lo que empieza a ocurrir ahí es como danger. Si te vas a exponer, lo que va a pasar es que te van a dejar de querer. Si te expones, lo que va a empezar a pasar es que te van a empezar a decir canapé, Coca-Cola. ¿Qué significaba cuando era niña que me dijeran canapé, Coca-Cola? Significaba que en lugar de tener muchos amigos, muchas amigas, tenía un grupo reducido de personas con las que yo me podía vincular, con las personas que tal vez no sentían mi forma de ser como amenazante para ellos, para ellas. Y entonces, claro, como insisto, cuando uno es niño no alcanza a darse cuenta del impacto de esas experiencias. Sin embargo, cuando pasan los años, uno se da cuenta que es como yo quería ser amiga de todos. Yo no quería que las personas sintieran o pensaran que porque a mí me interesaban muchas cosas o porque era matea y me iba bien a las clases significaba que yo era una pedante, una insoportable, no sé, tantos juicios, ¿no? Entonces se activan esos miedos y ahí, bueno, estoy nombrando un ejemplo de la escuela, pero podría nombrar muchos más. Entonces, desde esa experiencia de la escuela, después en la universidad pasé piola porque quería tener amigos, quería tener amigas, quería pasarlo bien, no tenía ganas de que se me etiquetara. Entonces, en la universidad no destaqué nada, no brillé de ninguna forma, me escondí, tampoco me sacaba buenas notas. Buenas notas en su mente es sacarse solo 6 y 7. De la universidad, por la misma razón. Y me pasé muchos años así. Después, por ejemplo, ya en mi reducto profesional seguro de psicóloga, empecé a participar en distintas cosas en la vida pública, en activismo, en política. Me pasó lo mismo
que me pasaba en el colegio. Entonces empecé a salir de todos los espacios porque se empezó a repetir la misma escena de niña. Hasta que hubo un momento, a propósito de una psicoterapia muy importante que hice en el año 2023, de decir como stop, basta, o sea, como hasta cuándo te recortas las alas, hasta cuándo apagas tu luz, hasta cuándo limitas tu voz por incomodar a otros que ni siquiera realmente tienen ganas de vincularse contigo. Entonces, ¿por qué te esfuerzas tanto? Basta de esforzarte, basta de recortarte. Y bueno, empezaron a pasar cosas ahí. Empecé a fijarme que al permitirme quitarme estas capas, desbloquear un montón de, valga la redundancia, bloqueos, se empezaron a mover cosas de forma súper positiva, al contrario de lo que yo pensaba. Fue como darme permiso para decir, ok, voy a hacer lo que siempre he querido hacer, voy a desplegarme con todas mis capacidades, con todos mis talentos, voy a dejar de cortarme las alas, voy a dejar de funcionar desde la herida, voy a dejar de querer tanto pertenecer, tanto ser querida, tanto ser validada, respetada, etc. Y agregue, complete la oración con todos los que quiera. Y me empecé a dar cuenta que cuando empecé a dejar salir eso, empezó a ocurrir que cuando me permití hacer eso, empezaron a acercarse personas. Se empezó a producir lo contrario de lo que yo temía. Y eso fue como una locura. Fue un gran darme cuenta. Fue un potente darme cuenta. Fue un despertar a una nueva identidad, a una nueva Pía, a un nuevo ser humano. Un nuevo ser humano desplegando su potencial. Un ser humano que ya no funcionaba desde ciertas estructuras cuadradas, cajitas en las que yo cabía, en las que me metí para pertenecer. Me empecé a dar cuenta que el desplegar lenguajes simbólicos, que el desplegar mis talentos, que el hablar de cosas que yo sé y compartirlas, que el quiero hacer esto y lo voy a hacer y así, no generó nada de lo que yo temía y de lo que yo creía. Eso ha sido muy notable. Digo yo que hoy día hago una psicología para el despertar, porque cuando soltamos el control, cuando soltamos el miedo, cuando nos integramos con todas nuestras partes, las cosas buenas y malas que nos han pasado, las historias difíciles, fáciles que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, cuando logramos sortear todas esas cosas, ya no nos podemos meter en una caja. Somos mucho más grandes que la etiqueta que otros nos ponen, que la etiqueta que nosotros mismos nos ponemos, porque aquí es súper importante esto también. Uno puede vivir viendo monstruos ahí afuera, viendo fantasmas. Es que los otros piensan de mí, es que los otros van a decir, es que lo que a mí me decían cuando yo iba al colegio, es que lo que... Y es como, ¿a quién le prestamos micrófono? ¿A quién le damos voz? ¿A todos esos fantasmas? ¿O a esta versión sin límite, a esta versión integrada, a esta versión
que rompe con todos los yo que era para dar paso a la que estás siendo, a la que quieres ser, a la que despertó. Entonces, siento que hago una psicología que tiene que ver con integrar todas estas cosas, con comprender que cuando se despierta a una nueva identidad, las estructuras antiguas ya no calzan, aprietan, y ser este nuevo yo que uno quiere ser, que visualiza, no es fácil. Acompañar ese despertar es algo que vengo haciendo hace ya varios años en mi metro cuadrado y que hoy estoy abriendo la puerta a compartir desde la vereda personal, pero desde un lugar de que yo he transitado esos caminos y a propósito de que he transitado esos caminos es que tengo el coraje de acompañar a otros a transitar los propios. Siento que la psicología tradicional, la psicología ortodoxa, la psicología resguardada, la psicología neutral, no me dio nada de eso. Me limitó muchísimo y quiero también alzar la voz cuando digo esto porque sé que no es una experiencia que solamente es mía. Lo que es solo mío es los añadidos que tienen conexiones con mi historia que he compartido hoy, pero sé que esta es la vivencia también de muchos y muchas colegas, asustados, asustadas de hablar de cosas no científicas por tener miedo a ser linchados por esa razón, por ser calificados de psicólogos hippies. Y creo que aquí es donde para mí está la integración. Yo creo que uno puede ser profundamente científico, integrar lenguaje simbólico sin perder esa capacidad, porque no es una o la otra cosa, pueden coexistir ambas. Uno puede hacer un proceso de trabajo de trauma duro con una persona, muy científico, respetando protocolos, por ejemplo, y a la vez, cuando hay un proceso de integración, hablar de ciertas cosas, de ciertas vivencias, de ciertos sentires y darles forma desde un lenguaje simbólico para el que la psicología no tiene palabras, para el que la psicología no tiene mapas. Entonces, ¿quién dice que tiene que ser esto o lo otro? Creo que nos hace falta como seres humanos usar más las I que los O. Puede ser esto y lo otro. Podemos hacer una psicología científica, seria, y usar lenguajes simbólicos a la vez. I, no O. Y eso no nos deja de hacer profesionales serios, serias a quienes hacemos esto y obviamente explicándole a las personas ese proceder y respetando que si hay alguien que te viene a buscar desde tu identidad más tradicional y no tiene un interés en escuchar, comillas, tus voladas simbólicas, es respetable también. Es respetable también.
Psicología para el despertar es un concepto que yo he acuñado para describir esta realidad, para marcar una diferencia entre una psicología que aprieta, que nos pone traje, que nos ahoga, que nos limita, a una psicología que considera las dimensiones humanas cuando el yo se diluye, cuando el yo no se puede meter en una estructura, en una etiqueta, en un diagnóstico, cuando el yo es mucho más amplio y cuando, por ejemplo, las personas están pasando por tránsitos muy difíciles en su vida, no tránsitos astrológicos, tránsitos vitales muy difíciles en su vida, y a veces están atrapados en una etiqueta diagnóstica y uno les ofrece información con su venia, por cierto, desde un lenguaje simbólico que en lugar de encarcelarles con una etiqueta diagnóstica, les abre la puerta a entender cómo salir de ahí, cómo poder mirarse más compasivamente, cómo poder entender esa forma de funcionar. Es un proceso de despertar muy potente para quien integra información que hasta acá no había tenido. Eso ha sido este segundo episodio de mi podcast, El lenguaje terrícola. Recuerden seguirme en Instagram, @soypiabecerra. Les dejo un abrazo.